La que yo veo es que pareciera que cuando somos niños preguntamos más que cuando crecemos. Cuando somos niños parece que no tenemos complejo, no nos asustamos, nada nos amenaza, y preguntamos y preguntamos y preguntamos. Y en la medida que vamos creciendo, algo nos pasa y nos vamos más al mundo de la certeza, de tener todo claro, todo controlado, y literalmente dejamos hacernos preguntas. Es más, cuando en una organización hay alguien que pregunta, parece que también es mal evaluado. Entonces, hay un tema con las preguntas. ¿Qué se hace para sostener ese perfil, esa actitud de querer consultar, de querer preguntar, de querer problematizar? Por eso que hay que ir aprendiendo cosas, ¿ya? Desde el coaching ontológico se instala esta idea de los sistemas de aprendizaje, que está el aprendizaje primer orden, donde está la acción y los resultados. Es decir, yo hago algo, si no tengo el resultado que quiero, bueno, busco otra fórmula y lo hago nuevamente y voy a tener el mismo resultado. Y está el aprendizaje segundo orden, que es cambiar al observador. Es decir, no se trata que yo cambie la estrategia, yo tengo que cambiar en algún minuto el ángulo, el cómo miro las cosas. Y desde ahí problematizar, y desde ahí buscar otros resultados. Por eso que en el fondo la comunicación a lo que apunta es a generar movimiento, es a generar un tránsito de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque también las organizaciones operan así, por ejemplo, desde planos emocionales, ¿ya? Acá yo, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Desde dónde habita la organización de ustedes? ¿Desde la culpa, la vergüenza, la admiración, la envidia, la lástima, la compasión o también el optimismo? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que habitan en la resignación, que no se sienten capaces de moverse, que dicen, no, en realidad, ¿qué vamos a hacer? Esto ha sido así siempre. Entonces, ¿cómo la comunicación también se cruza con el mundo emocional? ¿Cómo la organización también puede generar giro, puede generar nuevos escenarios de posibilidades en la medida que la emoción se aborda con rigor, ¿ya? Y por supuesto con creatividad y por supuesto conectado con la verdad y con la certeza de la gente, ¿ya? Por otro lado aparece el escuchar, no el oír. El oír es un escenario biológico, pero el escuchar es la interpretación, el oír más el interpretar. ¿Cómo hago yo para que mi organización escuche? El escuchar es el gran elemento que hace que una organización se diferencie de otra. El escuchar, yo diría que es el gran recurso comunicativo que puede tener una organización para conectarse con su gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos escuchamos, nosotros construimos realidad desde nuestro territorio. Entonces, acá hay una frase que es típica, que plantea que el mapa no es el territorio. El mapa puede ser mi interpretación de la realidad, pero a veces no sirve. Si yo me pongo a escuchar, me doy cuenta que hay muchos mapas. ¿Por qué? Porque el territorio es uno, pero hay muchos mapas. Es decir, hay muchas interpretaciones. Y vuelvo a lo mismo, aparece la Mona Lisa, pero está lleno de Mona Lisas con diferentes técnicas. Entonces, pregunta, ¿qué nos está faltando por escuchar dentro de nuestras organizaciones? ¿Por qué no? Escuchar, ¿ya? Ahora, en la medida que yo escucho, me subo al balcón y tomo perspectiva, tomo un ángulo y tengo una mirada mucho más amplia de la realidad. Ahora, la comunicación también, yo al menos, la cruzo con otras dimensiones. Por ejemplo, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene un ser humano para revertir la adversidad. La resiliencia lo que hace es articular desde la crisis absoluta. ¿Y por qué yo la estaba relacionando? Porque hoy día estamos en un proceso de incertidumbre que hace que las organizaciones requieren de herramientas, ¿ya?, para cubrir lo que son sus incertidumbres. La resiliencia se funda en la zona iluminada del ser humano, es decir, se funda en las fortalezas, certezas y potencialidades. Ahora, un ejemplo concreto. Si hay dos ciudades con la misma capacidad de habitantes, con la misma edificación, la misma economía, hay un terremoto, las dos se caen. ¿Por qué una se levanta a los 10 años y la otra a los 50 años? ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Qué características tenían esas personas que pudieron construir un escenario de vida, ¿ya?, en 10 años? Y los otros se demoraron 50. Por eso que la resiliencia, en el fondo, es una actitud que yo soy de la idea que las organizaciones, si no la tienen que aprender. Y se puede aprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas potencialidades que no se están viendo. Por ejemplo, yo tengo personas a mi alrededor que confían y me respetan en forma incondicional. Yo tengo personas con las que hay desafíos en conjunto que cumplir. Hay mucho potencial, pero por lo general nosotros estamos desde el campo de la deuda, lo que nos falta. Yo soy una persona para
la que otros sienten aprecio, respeto y compañerismo. Yo soy feliz cuando veo que mi gestión concluye en un aporte para la organización. ¿Qué pasa? Que todos estos contenidos muchas veces se pierden en el día a día organizacional. ¿Por qué pasa también que muchas veces nosotros habitamos dentro de las organizaciones desde escenarios incómodos? Yo estoy dispuesto a responsabilizarme en mi gestión diaria, comprendiendo que mis actos y acciones son vitales. ¿Por qué pasa que muchas veces la gente se pega balazos en los pies y se complica el proceso de caminar? Entonces, la resiliencia, ¿qué es lo que hace? La resiliencia invita a generar factores protectores, factores que lo que hacen es potenciar al recurso humano, es darle recursos, darle herramientas y, por supuesto, darle nuevas perspectivas de cómo pensar la realidad, desde características cognitivas, factores psicosociales, factores socioculturales. Es decir, es literalmente yo lo que me imagino como un blindaje, ¿ya?, para que la gente que está en la organización se desarrolle. Por eso que la comunicación, en ese sentido, apunta mucho a fortalecer el recurso humano, ¿ya?, desde la acción, porque en el fondo si no hay acción es muy difícil, ¿ya? Tiene que haber una acción. Ahora, ¿a qué apunta esto también? A potenciar a los líderes. Yo soy de la idea que el liderazgo está en un primer plano, y no más que eso. Un primer plano. Un primer plano que tiene una perspectiva de visión, que trabaja la intuición, pero por otro lado que concreta, y acá el ejemplo más claro del Hogar de Cristo. Pero también está el cuento de la persuasión. Quiero mostrar un ejemplo, que es un ejemplo que se hizo en el Mercurio, un cambio cultural. A mí me tocó trabajar el área de las comunicaciones, y fue un proyecto muy bonito que duró 2 años. ¿Cuál fue la idea de este cambio cultural? El cambio cultural... Tú eres Fernando, ¿verdad? ¿Cómo está Fernando? Fernando del Mercurio. Este cambio cultural, ¿en qué consistió? Consistió en cambiar, literalmente intervenir lo que era el mando medio de la organización, ¿ya? Esto fue un escenario donde el modelo de negocio estaba cambiando y sale este proyecto que fue bastante entretenido, que se fundó en lo que era la dirección de orquesta. Es decir, nosotros los directores de orquesta, ¿ya?, vamos a dirigir con más herramientas esta orquesta que es el liderazgo del mando medio. ¿Cuál fue el desafío? Por un lado, un proceso de coaching muy potente, que lo llevó a cargo una empresa. Nosotros vimos la parte comunicacional y también hubo un trabajo sistematizado de fidelizar contenidos con esta audiencia que era muy acotada. Fue un proyecto que en el fondo lo que intervino fue con una cultura organizacional potente, ya de mucha tradición. Ahora, nosotros nos dimos cuenta, acá está todo dónde estaban estos líderes, estos jefes, y cómo iban a transitar al campo del liderazgo, qué es lo que se requería cambiar de ellos, ¿ya? Y desde estas 3 dimensiones, desarrollo humano, conocimiento del negocio y el liderazgo aplicado. Todo esto con una mirada comunicacional muy alineada. Chuta, acá se disparó. Acá está la carta GAN. Estos son algunos de los soportes que se hicieron, ¿ya? Nosotros hacíamos fotonovelas, escribíamos guiones, la gente iba actuando, se hacían cómics también, y en el fondo se iban ablandando todos los temas para que la gente se conectara y se identificara con el proceso. También se sacó un libro, y ese libro fue un libro de buenas prácticas, ¿ya?, que en el fondo mostraba las buenas experiencias de este proceso. Todo esto es marketing interno, ¿ya? Es decir, cómo yo seduzco, como la gente que hoy día está fuera de la calle y ve contenidos de buena calidad a nivel comunicacional, cómo también experimentarlo internamente. ¿Algo pasa? Ahí. Bueno, este proyecto, que yo en realidad le tengo mucho cariño, que va a salir en un libro que yo voy a lanzar el próximo año, en el fondo lo que apuntaba era potenciar el tema del líder y hacer la pregunta, ¿cuál es mi oferta como líder? ¿Cuál es mi oferta? ¿Cuál es mi oferta de recursos humanos? ¿Cuál es mi oferta de liderazgo? Esa experiencia, yo la cruzo con esta experiencia también, que fue una institución de educación muy grande, y a esta organización se le hizo una auditoría de comunicaciones, ¿ya? Una auditoría que en el fondo lo que esperaba era ver la instalación del plan estratégico, ¿ya?, en las diferentes audiencias que tenían.
Fue un tremendo estudio cualitativo y lo que persiguió en el fondo fue ver el nivel de instalación del plan estratégico, pero desde una herramienta que nosotros construimos. Es decir, la comunicación cruzada con la planificación estratégica, la cultura organizacional, el cambio organizacional, la comunicación interna, el liderazgo, la gestión administrativa, recursos humanos, tecnología, servicio al cliente, sello estudiantil y comunidad educativa. Se creó un instrumento. Cada una de estas variables tiene, o sea, cada una de estas dimensiones tiene variables diferentes. Y se hizo literalmente fue como un mapeo del cómo se instalan los contenidos en esta organización que es muy grande. Se abordaron los diferentes segmentos con entrevistas, focus. ¿Cuál fue el resumen? Todos los contenidos estaban arriba, el mando medio estaba desmotivado y la organización abajo no tenía sentido. ¿Ya? Es decir, no se bajó la información. ¿Pero por qué? Porque no hubo una co-construcción de la experiencia. ¿Ya? Entonces el desafío es cómo hacer para que todos estos temas que literalmente no solo pasan por recursos, por plata, porque ahí había mucha plata, o sea, estaba todos los manuales, todo, pero algo pasó que no hizo sentido y la gente no lo hizo propio. Por eso es que acá hay un desafío con la comunicación, que es el tema de cómo validar toda esta experiencia, ¿ya? Pero en forma colectiva. ¿Y qué cruza la comunicación con los beneficios? Todo. ¿Por qué? Porque en el fondo la comunicación lo que invita a construir un cuerpo organizacional. Un cuerpo que puede ser amistoso o que puede ser formal, es una opción. Un cuerpo que en el fondo a lo que apunta a estar en apertura o que puede ser un cuerpo que en realidad quiere estar bastante tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que se busca con los beneficios? Los beneficios lo que hace una fidelización de contenido, una fidelización y yo diría un vínculo y mostrar atención a los trabajadores. En el fondo es decir, yo estoy acá, mira esto, yo en lo que te puedo ayudar, mira estos contenidos que en realidad tú no tienes acceso y yo te los doy. Entonces, la gracia del beneficio es esa. Primero, cero costo, demuestra preocupación, genera compromiso, desarrolla al trabajador, suma posibilidad a la empresa. Entonces, todo esto existe en la medida que se hace una bajada, en la medida que está la mirada comunicacional y que se dice, ok, llevemos los beneficios a terreno y hagamos sentido para que la gente sienta que con esto también la empresa se está preocupando por ello. ¿Para dónde apunta toda esta charla? Primero, para instalar el tema del cambio de mirada, que es clave, es gravitante, yo creo en toda organización que esté en el proceso de construir. Y segundo también, respetar y cuidar las raíces y el origen, porque eso también es parte de la identidad. ¿Ya? La invitación es a entender que las organizaciones se construyen y se modelan. Está bien, está lleno de fórmulas, de experiencias que se hacen en Estados Unidos, pero finalmente Chile es Chile y una empresa es una empresa. Yo soy de la idea que esta experiencia de artesano, de ir articulando, de ir construyendo modelos desde la realidad, desde la experiencia, desde la emocionalidad de una organización es muy potente. Por ejemplo, este fue un Facebook organizacional que yo para un trabajo tuve que diseñar y fui pensando dimensiones, variables y me fui imaginando este cuento. ¿Por qué? Porque yo escuché las necesidades de la empresa y desde ahí empecé a desarrollar este modelo. Esto, por ejemplo, es un modelo para construir una imagen ciudad, que fue para Corfo. Entonces, ¿cuáles eran los temas? La ciudad, tales características, estas son las necesidades. Perfecto. ¿Cómo construimos una imagen ciudad? Esas cosas se hacen, pero en la medida que hay una actitud de modelar. Y les tengo un regalo. ¿Cuál es el regalo? El regalo es una mirada que yo creo que hoy día yo la estoy sumando absolutamente a la comunicación y se llama indagación apreciativa. La indagación apreciativa, ojo, allá dice indagación apreciativa, se me olvidó la A, pero mejor hagan foco acá. La indagación apreciativa, ¿qué es lo que busca? Cómo construir organización desde la experiencia positiva. Cómo construir organización desde el logro. Claro, uno hace un FODA y se queda la debilidad y se da vuelta. La indagación apreciativa dice, perfecto, a ver, ¿qué hicimos bien? Esto. Perfecto. ¿Qué liderazgo tuvimos que ocurrió que toda esa experiencia fuese positiva? ¿Cuáles fueron las acciones que hicimos para que hubiese un logro y en realidad hubiese un buen resultado? Entonces, ¿qué es lo que hace la indagación apreciativa? La indagación apreciativa articula sueños. En la medida que estos se trabajan en forma complementaria entre todos los actores de la organización y, por supuesto, pensando que tiene que haber un resultado. Primero se descubre el sueño,
se define, se diseña y después se genera.